para aquellos que no me conocen, ¿verdad? Mi nombre es Yadira. Muchos me conocen por Yari. Y por la gracia y la misericordia de Dios, soy uno de los líderes aquí en Citywide. Y quiero darle toda honra y toda gloria primeramente al Dios Todopoderoso, que se lo merece todo, ¿verdad? Él es el que me da la habilidad de poder pararme aquí al frente de ustedes. Y quiero darle honor a mi esposo, ¿verdad? Que siempre está ahí, ahí ayudando y permitiéndome sacar tiempo cuando se me toca predicar. Y también le quiero dar a reconocer, ¿verdad?, a nuestros pastores principales, Pastor Luis y su preciosa esposa, Pastora Ceni, y nuestra pastora, ¿verdad?, nuestra pastora Mari. Gracias a cada uno de ellos, ¿verdad?, de que una manera u otra me han empujado a estar aquí. Como muchos ya saben, ¿verdad?, hemos estado bajo la serie llamada El Eco de la Promesa. La primera semana, ¿verdad?, nuestra pastora nos habló bajo el tema Un sí lo cambia todo. Nos explicó de que Dios tiene una melodía para cada uno de nosotros y para obtenerla necesitamos participar con Él. Que Dios no nos bendice, que Dios nos bendice donde estamos, pero no nos deja donde estamos. Y que en nuestro sí, Él nos respalda, Él no nos deja solo. La semana pasada nos habló bajo el tema convirtiéndome en un eco eterno. Nos explicó que nuestra duda no nos descualifica y que el silencio de Dios no significa el olvido de Dios. Quiero que vaya conmigo al libro de Lucas. Lucas 2, y voy a leer versos 14 al 20. Lucas 2, versos 14 al 20. Y voy a estar leyendo de la nueva invención internacional. Su palabra dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron uno al otro: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que se le había dicho acerca de él. Y cuando lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que había visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te doy gracias, Señor, porque ya tú estás aquí. Te doy gracias, Señor, porque ya tú, Dios mío, has preparado los corazones para recibir, Padre, lo que tú tienes para ellos. Te pido, Señor Jehová de la gloria, que tú muevas cualquier distracción, Dios mío. Que las mentes puedan estar claras para escuchar tu palabra, Dios mío. Padre, te pido que yo mengüe para que tú, Dios mío, aleluya, crezcas en mí. Y seas tú, Dios mío, a través de mí, hablando a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Antes de entrar en los versos que acabamos de leer, quiero darte un poco de contexto. En los primeros versos
de Lucas capítulo 2 leemos de cómo César Augusto había emitido un decreto para que se hiciera un censo de todo el mundo romano. Esto se hizo con el propósito de pagar impuestos y para la conscripción militar. Los judíos no estaban obligados a servir en el ejército romano, pero sí estaban obligados a pagar sus impuestos. Ahora nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué María y José tuvieron que viajar 80 millas para ser registrados? A diferencia de la costumbre judía, la ley romana exigía que las personas que vivían en Judea y sus alrededores regresaran a su patria nativa para ser registrados y pagar sus impuestos. Como José pertenecía a la casa y al linaje de David, Belén era su lugar destinado para el censo. José controlaba muy poco y en contra de su buen juicio y de sus convicciones políticas, acató la orden de los romanos y viajó junto con María, que estaba a punto de dar a luz. José hizo lo que había que hacer. Sabía que a pesar de él, la voluntad del Padre se tenía que llevar a cabo. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que Dios te pide hacer algo y has pensado, yo no sé de esto, yo no sé de esto, Dios, yo no sé lo que tú estás hablando? Probablemente pensaste que realmente no tiene sentido. Pero aún así seguiste adelante con la decisión. Y de repente las cosas no se veían de la manera que pensaste que se deberían de haber visto. Comenzaste a dudar de tu decisión, a cuestionar si incluso Dios estaba en medio de todo. Si fue Dios el que te habló. O a veces pensamos, ¿será que yo hice algo mal? A veces también pensamos, ¿será que este dolor y estas pruebas valen la pena? Estoy segura de que José no contaba con la incomodidad que conllevaba su decisión, pero sabía que su obediencia era necesaria para que el plan de Dios se desarrollara. La obediencia, incluso en las cosas que no entendemos, es tan importante y juega un papel importante en el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. A veces lo que parece hecho por el hombre es ordenado por Dios. Un decreto, nota esto, un decreto creado para recaudar impuestos fue para traer a José y María a la misma ciudad donde nuestro Mesías iba a nacer. El eco de promesa fue dada a los israelitas por Dios a través del profeta Miqueas, de que de Belén saldría el Mesías. Lo podemos ver en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes son de un pasado distante, de tiempos antiguos. Dios utiliza un mecanismo humano para cumplir la profecía relativa al lugar del nacimiento del Mesías. Esto solo nos puede decir una cosa: no podemos minimizar a Dios.
su poder y su habilidad basado en nuestras circunstancias, emociones e incluso lo que otros puedan pensar o decir. Sus pensamientos y sus caminos no son más altos que lo de nosotros. Dios lo controla todo, lo sabe todo. Y aunque no tenga sentido y parezca que no hay esperanza, debemos aferrarnos a nuestra esperanza, confiando y creyendo que el que prometió es fiel para cumplir sus promesas. Si nos aferramos a nuestra esperanza, produciremos una canción que resonará durante generaciones. Y esto me lleva a mi primer punto. La esperanza que produce una canción es para generaciones por venir. Quiero volver a leer el verso 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. La canción de los ángeles fue un sonido de fe, esperanza y finalización, dieron gloria a Dios a nacer el Mesías. Era una alabanza dada a Dios que no se decía como una forma de deseo que así fuera, sino como una afirmación de que así era. Era gloria dada a Dios por su perfección, por su sabiduría, su prudencia en la formación del plan. Por su amor, gracia y misericordia, cuya gloria es objeto principal y por lo tanto honrada. Su verdad y fidelidad en el cumplimiento de su pacto y juramento, de todas las promesas y profecías relacionadas con él. Ellos cantan de paz en la tierra. Esta paz no es paz externa o interna, aunque podemos tenerla a través de Jesús, sino la paz sobre la que cantan era paz entre Dios y los hombres. La paz que traerá reconciliación, asociación, relación entre Dios y su creación. Ahora bien, el favor, la buena voluntad sobre el que cantan no es solo el favor para un determinado grupo de pueblo o nación, sino para todos los que creen. El nacimiento de Jesús fue la prueba de la abundante misericordia de Dios destinada a todos los hombres. Qué lindo. Lo que más me gusta del canto de los ángeles, más conocido como la gloria, es que hasta hoy, 2000 años después, sigue siendo la base de muchos coros modernos y tarjetas navideñas tradicional. Todo lo que pasa cuando somos bilingües. Esta fue una canción que ha resonado por muchos años y más por venir. ¿Sabías que tú y yo tenemos una canción que impactará y inspirará a muchas generaciones? Tiene una singularidad. Tú tienes una singularidad que nadie más tiene. Tanto poder y autoridad para cantarla porque es tu canción, tu experiencia con el Padre. Tu canción lleva el mensaje de Cristo, el mensaje de la cruz, de las buenas noticias de nuestro Salvador, de cómo Él cambió tu vida. Trabajo con familias y una de las cosas que les enseñamos es la importancia de las canciones infantiles. Les enseñamos que los estudios han demostrado que la repetición de la canción crea vías en el cerebro de los niños que fortalece y desarrolla las habilidades lingüísticas.
Nuestra canción, su promesa, su propósito en nosotros fortalecerá y producirá un lenguaje de fe para muchos por venir. Esta canción que tenemos dentro de nosotros es para crear un camino que llevará a muchos a Jesús. Pero a veces tendemos de minimizarnos por nuestras debilidades y defectos, por las cosas que no nos gustan de nosotros mismos. Tal vez la duda comienza a entrar o a veces, ¿verdad?, nos cansamos. Recuerdo una noche, hace algunos años atrás, Dios usó a la pastora Ceni para hablar a mi vida. Y una de las cosas que Dios me habló a través de ella era que las cosas que a mí no me gustaba de mí misma era lo que me hacía única. Y que a través de esas mismas cosas Él se iba a glorificar. ¿Sabías que tu singularidad, tu propósito, tu canción vendrá de las cosas que no nos gustan de nosotros mismos? Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 12 verso 9 que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Nuestra singularidad es nuestro testimonio, y nuestras debilidades es donde Dios se glorifica. Y todo esto lleva a nuestro propósito, un propósito que llevará a otros a Jesús. Todos tenemos una singularidad en la forma en que Dios quiere llevar su plan, su propósito en nosotros. Pero a veces puede ser difícil caminar en ese propósito. María necesitó mucha humildad y confianza en Dios para pasar por lo que pasó. Para ser honesta, no estoy segura que yo hubiera hecho lo que hizo María. Pero María lo hizo. Ella lo hizo. Ella estaba dispuesta. Superó todos los obstáculos, los susurros, y incluso los rechazó y nació una promesa. Me fascina algo de María. Cuando los pastores, en verdad, fueron a ver a Jesús y le dijeron a María de todo lo que los ángeles le habían dicho, dice la palabra de Dios que ella guardaba todas las cosas y en su corazón y meditaba en ellas. María nunca dijo nada. Ella nunca se dio gloria a sí misma, sino que en su silencio permitió que se le diera la gloria a Dios. Eso requiere gran humildad. José fue obediente a una ley de hombre contra su propio mejor juicio. La obediencia de José abrió el camino para que la promesa que se había profetizado por tanto tiempo naciera, y la humildad, confianza en Dios y la obediencia de María trajo al mundo la promesa prometida. Esto me lleva a mi segundo punto. La humildad y la obediencia es necesaria para la promesa. María era un vaso de honor que eligió humillarse a pesar de ella. Cuando el ángel Gabriel se dirigió a ella para hablarle del plan de Dios, su saludo por sí solo inquietó a María. Le hizo preguntarse qué tipo de saludo era. Intentaba comprender lo que estaba sucediendo. No era habitual entre los judíos que el hombre dirigiera saludo alguno a una mujer. No era lícito hacerlo de ninguna manera, ni por un mensajero, ni por siquiera su propio esposo.
Así que en su mente, María, ella estaba tratando de entender qué es lo que estaba pasando. Y encima de todo eso le vienen y le dicen, vas a concebir. Hasta yo me pongo confusa, ¿verdad? Y mira la respuesta de María al ángel. Le dice, pero si yo soy virgen. En otras maneras, ¿cómo esto puede suceder? Yo me imagino a María tan confusa verdaderamente. Muchos de nosotros nos hemos preguntado por qué Dios cree que somos aptos incluso para hacer aquello de lo que nos llamó a hacer. Pensamos que es imposible porque creemos que no tenemos las habilidades para realizar lo que nos ha pedido. Comenzamos a cuestionar a Dios. Empezamos a decir, ¿que yo qué? Que yo voy a predicar tu palabra si ni siquiera sé leer bien o escribir. Que yo voy a enseñar tu palabra si yo no hablo como mucho. Yo no hablo como Jen. Yo no comprendo. A veces me cojo un buen tiempo a entender. ¿Ah? ¿Cómo es que yo puedo enseñar a Dios? ¿Cómo es que yo puedo predicar tu palabra? ¿Cómo es que yo le puedo decir a aquel que está al lado mío que Jesús murió por él en la cruz del Calvario? ¿Cómo, Señor? ¿Puedo decirte algo? Si Dios te ha llamado, te dará el poder para hacerlo. Dios nos da su Espíritu Santo. Él es el que nos capacita para caminar en el propósito de Dios para nuestras vidas. Voy a ser un poco transparente en este momento. Cuando yo me criaba, yo recibía servicio en la escuela, porque yo tenía dificultad leyendo. Yo tenía dificultad escribiendo. Y me cogía un buen tiempo para comprender lo que se me estaba enseñando. Así que cuando Dios me dijo a mí que una de las cosas que yo iba a hacer era predicar su palabra, yo estaba un poco confusa. Yo le pregunté, ¿tú estás seguro? Padre, mira esto, mira lo otro. Pero en medio de mi obediencia y mejor juicio, estoy aprendiendo que es su Espíritu el que me da poder para hacerlo. Tal vez te hayas preguntado cuál es tu propósito. ¿Puedo decirte algo? Te lo puedo decir. Yashi quiere que yo se lo diga. Yashi quiere. La mayoría de nosotros ya estamos caminando en Él y ni siquiera nos damos de cuenta. Uno de mis personajes favoritos de la Biblia es David. Oh my God. That's my boy. Él es mi pana, Jen. Él es mi pana. Él y yo, cuando yo vaya al cielo, vamos a tener muchas conversaciones. Como dicen por ahí, él era gangster. Él era gangster. Él noqueó un gigante. Hello. Pero a lo que voy es que David ya caminaba en su propósito cuando el profeta Samuel fue a ungirlo para ser rey. Estaba cuidando de las ovejas de su padre, protegiéndolas, luchando contra osos y leones, matándolos. Mientras continuamos caminando con Dios, todas esas cosas, ¿verdad?, que estamos haciendo en el reino de Dios van a ser refinadas y van a ser usadas en el pueblo de Dios. Mientras caminamos, ¿verdad? En cualquier cosa que estamos haciendo ahora mismito, ¿verdad? No sé, a lo mejor para ti sea algo poco, pero te quiero decir en este tiempo, en este momento, no desprecie los momentos pequeños, en lo poquito que Dios
te está poniendo, porque es ahí donde Dios te está refinando, es ahí donde Dios te está moldeando, es ahí donde Dios te está preparando para llevarte a donde Él te dijo que te iba a llevar. Él está refinando las notas de tu canción, así que no menosprecie el donde tú estás en este momento. Yo quiero ser claro con esto, no menosprecie. Porque ahí Dios está haciendo algo, Jen. Ahí Él está haciendo algo. Ahora, María, después de experimentar sentimientos problemáticos y preguntas, eligió convertirse en un vaso dispuesto. Mira lo que le dijo al ángel en Lucas capítulo 1, verso 38. Aquí tienes a la sierva del Señor. Contestó María. ¿Cuántos pueden decir eso? Dios, aquí estoy yo. Dios, aquí estoy yo. Que Él haga conmigo como me has dicho. Dios mío, aquí estoy. Haz conmigo como tú quieras, como tú has dicho. Con esto el ángel le dejó. Ella eligió ser obediente y confiar en Dios. Y gracias a su voluntad nació una promesa que cambió todo, Jen. Una promesa que traería lo que este mundo moribundo necesitaba. Su nombre es Jesús. Estamos eligiendo a ser obedientes. Dile al que está a tu lado: llegó el que tenía que llegar. Llegó mi esperanza. Llegó mi redentor. Llegó mi salvación. Llegó el que sana mi dolencia. Llegó mi libertador. Llegó el que me liberta de la depresión. Llegó el que sana mi ansiedad. Dile a tu duda: llegó el que tenía que llegar. Dile a tu corazón: llegó el que tenía que llegar. Dile a tu situación: llegó el que tenía que llegar. La palabra de Dios dice que una vez que los pastores fueron informados del nacimiento del Mesías, corrieron a buscarlo. Era como que si hubiera una urgencia por llegar a Él. Hay un 9:11 siendo marcado por este mundo, y tú y yo tenemos lo que ellos necesitan. Hay una urgencia por tu canción. Hay una esperanza en tu canción. Hay libertad en tu canción. Hay sanidad en tu canción. Hay muchos esperando por lo que tú tienes. Tú llevarás y activarás y producirás a muchas a que tengan su propia canción. Una canción resonante. ¿Sabía que las promesas predichas a muchos solo se cumplirán a través de tu propósito? That's heavy. Hay algo grande en ti, en mi iglesia, que todo se relaciona con Jesús y está destinado a la grandeza, está destinado a eco para las generaciones venideras. ¿Qué te impide que tu canción se convierta en el sonido resonante que este mundo necesita? Uno de nuestros mayores problemas, ¿verdad?, es que nos centramos demasiado en las cosas que usamos como excusa para no poder hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Nos enfocamos más en nuestro miedo que en el que nos ha dicho que no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Me pregunto, ¿y si María hubiera
se hubiera enfocado en cómo o por qué no podía hacer una vasija, en su miedo a los hombres, sí, la voluntad de Dios se hubiera cumplido, pero tal vez lo había prolongado. Creo que tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿queremos seguir prolongando el camino que llevará a muchos a Jesús? ¿Vamos a permitir que el enemigo nos robe de nuestra canción, que se apodere de nuestro propósito que llevará mucho a sus promesas? Tenemos que empujar, iglesia, contra cada esquema y mentira del enemigo. Sí vendrán dudas, inseguridades, momento de esto no tiene sentido, momento de dolor y incomodidad. Pero llega un momento en que debemos elegir si vamos a confiar o no en Dios y empujar. Escucha, cuando Él te llama, te apoyará. Y esto me lleva a mi último punto. Cuando Dios llama, Él respalda. Mira lo que nos dice en Hebreos 13, versos 20 al 21. El Dios de paz levantó entre los muertos el gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por siempre, jamás. Amén. La palabra es clara cuando te dice que Él es el que te capacita. En otras palabras, es Dios que nos cualifica y por medio de Jesucristo Él cumple su propósito en nosotros. Nos da lo que necesitamos para llevar a cabo su plan, su propósito en nuestras vidas. Y como Él es que nos cualifica, su cualificación es evidencia de su respaldo. Dios nos ha dado una canción valiosa, un propósito. Nuestra obediencia y humildad es lo que Dios necesita. Cuando somos capaces de humillarnos, estamos disminuyendo. Y cuando disminuimos, Él aumenta en nosotros. Y si Él está en nosotros, Él nos está dando poder a través de su Espíritu Santo para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Nuestra obediencia es una prueba de nuestra confianza en Él. Hay que confiar en Él incluso en el desconocimiento de cómo Él lo va a hacer. La incertidumbre, las frustraciones, las dudas y el miedo. Cuando estamos dispuestos, Él es capaz de hacer cosas mucho más grandes en nosotros y a través de nosotros, de lo que nosotros podemos imaginarnos. Este mundo necesita escuchar tu canción. Hay generaciones que dependen de ella. Dios te recuerda hoy que su gracia se ha perfeccionado en ti. No importa tus debilidades y defectos, su poder se ha hecho fuerte en ti. Con esto termino. Si quieren ponerse sobre sus pies. Tal vez estés hoy aquí y te hayas cansado en el camino.
o tu propósito parece estar muerto. Te sientes estancado y sin dirección o motivo. Dios está aquí hoy para resucitar tu canción, para darte nueva fuerza y soplar vida a tu propósito, a encenderte nuevamente por Él. No ha terminado todavía Dios contigo. Todavía hay un propósito. Todavía lo que Él te dijo se va a cumplir. Tal vez puede que esté enfrentando factores que apuntan a lo imposible. María se enfrentó a un factor que apuntaba a lo imposible. Pero lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Tu imposible es el posible de Dios. Tu imposible es el posible de Dios. Si estás aquí hoy y no has aceptado a Cristo como tu Salvador, en unos momentos el altar va a estar abierto. Él quiere entrar en relación contigo. Él quiere tener su propia relación contigo. Él quiere darte una canción. Él quiere cambiar tu lamento en baile. El propósito de Dios es para ti también. Es para ti también. Cuando yo termine de orar, el equipo del altar puede pasar al frente. Vamos a orar, y cuando yo termine, si usted necesita oración por cualquier razón, algo que le tocó a su corazón a través de este mensaje, solamente tú sabes, el altar está abierto para ti también. Y si quieres aceptarlo, estamos aquí para ti también. Padre, te doy gracias, te doy honra, te doy gloria. He predicado tu palabra tal como me la diste. Gracias, Señor. Lo que te pido, mi Dios, es que esta palabra se quede en los corazones de tus hijos, que puedan meditar en ella y ser recordado, Dios mío, que tu propósito para con su vida sigue en pies. Que ya tú te has encargado de todo. Cualquier cosa que ellos a lo mejor se preocupan, y es el porqué que a lo mejor no te han dado su sí, Señor, ya tú te encargaste de eso. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.